¿verdad? Aunque ya lo mencionamos hace un momento, la cuarta T sería tesoros, que efectivamente tiene que ver con recursos, pero no solamente financieros, sino todos aquellos recursos con los cuales nosotros contamos, bienes y todo lo que tenemos, debemos de saber algo, todo le pertenece a nuestro Dios. Solemos asociar la palabra tenemos el concepto de utilizarla únicamente con referirnos a personas talentosas. Y esta mañana quisiera hablarles de algunas personas talentosas. No sé cuántos de ustedes tengan Netflix, pero sé que algunos de ustedes tienen Netflix y es algo que muchas personas hoy en día tienen. Y durante este año, Netflix, durante estos últimos días, estas últimas semanas, ha sacado una biografía más grande basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan. Se llama El último baile, The Last Dance. No sé quiénes lo hayan visto, yo solo he visto un capítulo, no he visto más, no he tenido la oportunidad de ver los demás, pero habla un poquito acerca de ese último año con los Chicago Bulls de Michael Jordan. Pero no quiero hablar de eso, sino quiero referirme al momento en el cual Michael Jordan todavía no era el Michael Jordan que todos conocemos. De hecho, muchos analistas deportivos dicen que Michael Jordan no solamente fue el mejor basquetbolista, sino que fue el mejor deportista de todos los tiempos. Bueno, en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Y aunque fue un grande deportista, ha sido sin duda uno de los más grandes deportistas de toda la historia. Pero Michael Jordan comenzó siendo un muchacho, un adolescente que no era de los más altos en el equipo de su secundaria. No llegaba todavía al 1,98. De hecho, muchos analistas, y en la serie me parece que lo vi en el capítulo que logré ver, se menciona que la estatura de Michael Jordan de 1,98 no era lo suficientemente alta para la posición que él ocupaba. Sin embargo, él se destacó como uno de los mejores en su zona. Ahora, él tenía 16 años, él estaba en la secundaria. Y cuando estaba en ese momento en la secundaria, su equipo solamente contaba con 15 plazas para ser parte del equipo de básquetbol de su secundaria. Él hizo la prueba, las pruebas pertinentes, y cuando fue a verse al tablero donde publicaban los 15 lugares, los 15 muchachos que habían logrado quedar en el equipo, él no se encontró en ese equipo. No logró entrar al equipo de básquetbol. Que nosotros escuchemos esto del más grande basquetbolista de todos los tiempos es como, ¿me estás diciendo que Michael Jordan no logró pasar en el equipo de su secundaria? ¿No logró quedar en el equipo de su secundaria? Sí, él lo cuenta, él no logró quedar en ese momento. Siguió intentándolo y volvió, lo logró y logró quedarse en ese equipo. Él habla y él tiene una frase, sí, una frase, él dice, no debemos de tener miedo a intentarlo. Muchas veces nosotros lo vamos a intentar y vamos a fracasar, pero si estamos pensando en que vamos a fracasar, ciertamente vamos a fracasar. Y él menciona, yo muchas veces he fallado el tiro definitivo, más de 30 veces he fallado el tiro definitivo para ganar un partido. Sin embargo, no me he quedado con ello. Y las personas no recuerdan esos momentos, sino que recuerdan las veces en las cuales sí logré llegar al objetivo que yo tenía planeado. Así que mis hermanos, en esta mañana, al hablar de los talentos, al hablar de la mayordomía de los talentos, la palabra clave que yo quiero dejar en cada uno de ustedes es intentarlo. No tener miedo a intentarlo. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de la mayordomía y por qué hablamos de la mayordomía de los talentos? Muchos de nosotros al hablar de la mayordomía o al escuchar la idea de la mayordomía, la asociamos, como ya mencioné, a únicamente a recursos financieros. Y no, no tiene, aunque tiene que ver, no es el todo de la mayordomía. ¿Por qué hablamos específicamente de la mayordomía? Bueno, Jesús utilizó en varias parábolas la figura de un mayordomo, de un administrador. Y si él lo utilizó muchas veces en la Biblia, bueno, algo tiene que decirnos. Otros personajes que quiero hablarles o quiero mencionar de forma rápida y que ustedes pueden verlo, no es un promocional, pero si pueden tener este libro y adquirirlo, Esforzados y Valientes. Es un libro de nuestra iglesia, lo escribió el pastor Félix Cortés con el pastor Felino Salazar Escarpuli. Ellos escribieron este libro de 27 historias que hablan sobre personajes adventistas que lograron vencer y lograron superar los obstáculos que se atravesaron en sus vidas. Y hoy los conocemos como grandes pastores, grandes doctores, grandes médicos, grandes personas del mundo adventista, pero que no comenzaron siendo grandes,
Y es la idea que iba a comentarles hace un momento también con Michael Jordan. Michael Jordan no nació siendo Michael Jordan, no nació siendo el mejor encestador, no nació siendo el mejor lanzador de tiros de tres, no, él lo tuvo que poner en práctica. Pero regresemos un poquito y ahorita volvemos a esta idea que estaba comentando. Un administrador o un mayordomo es una persona a la cual se le han confiado bienes o recursos de otra persona. Un mayordomo tiene, podríamos decir, una persona que está por encima de él, que es el dueño de todas las cosas y que el administrador únicamente, aunque tiene la facultad de poder hacer negocios y transacciones a su nombre, de tener pérdidas y también beneficios y de hacer negocios y contracciones obligatorias, contractuales, perdón, no es el dueño de las cosas. Gana recursos, sí, gana dinero, le dan una paga por ello, pero no es el dueño de las cosas que él administra, simplemente es un administrador. Toma decisiones, pero no es el dueño de las cosas. Y como mencioné hace un momento, Jesús utilizó ese ejemplo de mayordomo en incontables ocasiones. Así que cuando nosotros hablamos de mayordomía y hablamos de buena administración, tenemos que recordar que tenemos 4 cosas en las cuales tenemos que enfocarnos: los tiempos, los tesoros, el templo y sin duda nuestros talentos. Hoy hablaremos acerca de los talentos y permítame invitarles, por favor, a Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Es una parábola muy conocida por nosotros, la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versículo número 14. Yo voy a leer y ustedes me van a seguir con la vista. Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice mi Biblia: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio un solo talento. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que recibió uno solo hizo un hoyo en la tierra, lo escondió y se fue. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos para ti. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido un solo talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús contó esta parábola, la parábola que todos conocemos como la parábola de los talentos. La Biblia menciona que les dio estos talentos, el amo le dio estos talentos a sus siervos de acuerdo a su capacidad. No nos dice cómo los evaluó. La Biblia no menciona qué fue lo que el Señor, el amo de estos siervos, hizo, qué prueba les aplicó. No, simplemente él ya sabía de la capacidad de cada uno de ellos y de acuerdo a la capacidad que tenía cada uno de ellos, le dio 5, les dio 2 y le dio 1. Esto cobra mucha relevancia para nosotros hoy en día.
porque muchos de nosotros solemos pensar, el Señor no me ha dado a mí ningún talento, o yo no tengo ningún talento, o yo no sé cuál es mi talento, no lo he descubierto. ¿Cómo puedo saber? ¿Y por qué nada más tengo un talento? ¿Por qué tengo dos? ¿O por qué tengo tres? ¿O por qué no? ¿O por qué pienso que no tengo ninguno? Lo que es cierto, amigos y hermanos, es que el Señor a todos nos ha dado dones y talentos, a todos. Todos hemos nacido con capacidades innatas adquiridas por nuestros padres, las hemos adquirido por naturaleza. Y hay otras que desarrollamos conforme más y más las practicamos. Los dos, los dones y los talentos, mejoran conforme más nosotros los utilizamos. Si no utilizamos un don o un talento que hayamos tenido de forma natural o que hayamos adquirido conforme a nuestra práctica, los vamos a ir perdiendo. Eso es algo que tenemos que visualizar. Por eso el Señor, y termina la parábola diciendo, aquel que solo recibió uno y que no confió en su capacidad y que lo escondió y que pensó en todo lo negativo, a él vamos a quitarle ese y le vamos a dar al que tiene más. Repito, el Señor no dijo cómo los escogió, simplemente dice que de acuerdo a su capacidad. Ahora, esta parábola comienza diciendo que esta parábola es semejante al reino de los cielos, al reino de Dios. Así que, ¿qué podemos nosotros o qué historias o qué ejemplo, enseñanza podemos sacar para nosotros en esta mañana? ¿Cuál es el foco de esta parábola? ¿En qué se está basando? ¿Cuál es el enfoque de esta parábola? ¿Será en la forma en la cual se distribuye el dinero? Eso solo tiene un versículo. No dice cuánto ni en qué momento decidió qué habilidad tenían estos siervos, simplemente dice que les dio. ¿Se va a centrar o se centrará esta parábola en la historia de los siervos que hicieron bien? Bueno, eso tiene algunos versos, pero no abarca la mayoría. ¿Será en la forma en la cual pusieron los siervos el dinero a trabajar? Eso solamente tiene 2 versículos, así que no parece ser el centro. ¿Qué será realmente el centro de la historia para nosotros? Bueno, el centro de la parábola parece estar en la última escena, en la escena del juicio, aquel que ocupó más de la mitad. El siervo que obró mal tiene 7 versículos, mientras que los siervos que obraron bien solamente tienen 4 versículos. Así que el enfoque de la parábola parece ser no en cómo escogió su capacidad, no en cómo pusieron a trabajar el dinero, no en los que hicieron bien, sino en el único siervo que hizo mal, a él se le dedica la mayor cantidad de versículos en esta parábola. ¿Qué significa entonces eso para nosotros? ¿O qué importancia tiene para nosotros eso en esta mañana? Bueno, sin duda que el Señor trata de advertirnos algo a través de esta parábola. Repito, y esto es algo, lo aceptemos o no, estemos de acuerdo o no, nos guste o no, todos somos mayordomos, todos somos administradores de Dios. El Señor nos ha dado algo que administrar. Seamos niños, seamos jóvenes, seamos adolescentes, seamos adultos, seamos personas de la tercera edad, tengamos o no tengamos trabajo, tengamos o no tengamos casa, tengamos lo que tengamos, el Señor nos ha hecho sus mayordomos. Y como tales, tenemos que administrar algo que no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. De paso, repito, todo le pertenece a nuestro Dios. Una vez que tenemos claro ese concepto en nuestra mente, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, es más fácil llevar a cabo nuestra mayordomía. Vuelvo a preguntar, ¿qué nos ha dado Dios? Puede ser que alguno de ustedes esté preguntando en esta mañana, yo no tengo mucho, no tengo nada. El Señor nos ha dado a todos lo mismo. Nos ha dado un cuerpo que hay que administrar y que hay que cuidar. Nos ha dado talentos y dones a todos. No hay nadie que pueda decir no tengo. A todos el Señor nos ha dado por lo menos uno. Nos ha dado tiempo que administrar. Y todos tenemos un día de 24 horas. Repito, no todos vamos a vivir la misma cantidad de años, por eso hay que aprovecharlo, pero todos tenemos un día de 24 horas. ¿Qué hacemos en esas 24 horas que el Señor nos ha dado? Y sin duda nos ha dado recursos, pocos o muchos, pero nos ha dado recursos. ¿Te has preguntado por qué el Señor no te ha dado más recursos? No sé si te lo has preguntado.
Pero pregúntate primero, ¿seré capaz de administrar esos recursos que yo quiero tener? ¿Será que si no he sabido administrar estos pocos recursos, será que el Señor me va a bendecir dándome más recursos? Porque recuerda, el Señor en esta parábola distribuyó a sus siervos de acuerdo a qué, a sus capacidades. Eso nos dice mucho. Ahora, todos tenemos una cantidad diferente de cosas. Tenemos más, tenemos menos. Algunos somos buenos en unas cosas, otros somos más peores en otras, pero de alguna forma, ¿verdad? De alguna forma, todos tenemos algo que administrar. Ahora, cuando los siervos, a los siervos que les dio 5 talentos y a los siervos que le dio 2 talentos, las palabras que utiliza el amo en la parábola son exactamente las mismas. Esto nos enseña también que nuestro Dios no está requiriendo de nosotros más allá de lo que podamos dar. No nos está diciendo, no nos está pidiendo que hagamos más de lo que no podemos nosotros hacer. A los 2 siervos que hicieron las cosas bien, exactamente las mismas palabras de adulación, las mismas felicitaciones. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sin embargo, ¿verdad? ¿Qué pasa si alguno de nosotros no estamos administrando bien el talento que el Señor nos ha dado? ¿Será que el Señor se va a enojar con nosotros? ¿Será que Dios solamente recibe los beneficios, pero no es capaz de poder que nosotros fracasemos en hacer negocios? ¿Se va a enfadar con nosotros? Bueno, muchos de nosotros solemos hacernos esa pregunta y cuando hacemos esa pregunta estamos como el tercer siervo. Es que tengo miedo de hacer algo, tengo miedo de poder realizar algo. ¿Qué tal si lo hago y fracaso? ¿Qué tal si lo que hago no le gusta al maestro? ¿O qué tal si no gano lo que el Señor esperaba? Bueno, mis hermanos, ciertamente el Señor espera que nosotros hagamos y ganemos algo, pero no está interesado en cuánto ganemos, sino en que lo intentemos y ganemos. Ganemos poco o ganemos mucho, pero lo que sí no está permitido, hermanos y amigos, es no intentarlo. El no intentarlo por el miedo a fracasar es lo peor que nos puede pasar a nosotros en la vida. Volvemos entonces a la historia del principio, la historia de Michael Jordan. Michael Jordan lo siguió intentando. Un amigo de él logró quedar en el equipo y era mejor que él. Sin embargo, él siguió intentándolo. De hecho, cuando a él lo draftearon, no fue el número uno que draftearon. Y eso hablaba mucho acerca del estatus o el nivel que tenía este basquetbolista, de que aún muchos, aunque tenía talento, no estaban convencidos del talento que tenía. Sin embargo, él siguió intentando y practicando todos los días, mientras duró su carrera, todos los días practicando. ¿Por qué? Porque él tenía un sueño y tiene un objetivo. ¿Cuál es nuestro sueño y cuál es nuestro objetivo? Ahora, ¿te has preguntado cuál es el sueño de Dios para tu vida? ¿Te has preguntado cuál es la voluntad que Dios quiere realizar contigo? Porque a veces nuestros sueños son muy egoístas, solamente vemos para nosotros, pero no vemos en ayudar a las demás personas. Y mucha de la mayordomía tiene que ver no solamente con lo que yo puedo hacer para mí, sino con lo que yo puedo hacer para con los demás. Ahora, Dios nos ha dado también cosas intangibles, cosas que no pueden ser tocadas o medidas. Nos ha dado la capacidad de aprender, algunos más, algunos menos, de trabajar, de jugar. Nos ha dado la capacidad de alegrarnos por cosas que son hermosas. Yo no sé en estos momentos de cuarentena cuántas veces has salido a tu patio y has visto un atardecer como hacía mucho no lo habías visto, o cómo un cachorrito te alegra la vida, tienes un pequeño cachorrito, un perrito, un gatito, algo tienes ahí que te has encariñado con él y te muestra Dios tu amor allí y tú te alegras y te regocijas. También cómo el Señor, ¿verdad? Nos ha dado la capacidad de poder crear, de poder dibujar, de poder unir colores de una forma en la que a nadie se le hubiera ocurrido imaginarse, pero Dios nos ha dado esa capacidad, nos ha dado cosas intangibles. Ahora, regresemos un poquito a la alegría. Tú no vas y recibes la alegría de parte de Dios porque es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros, la alegría. Y tú dices, bueno, como no sé cómo administrar la alegría y me va a dar miedo administrarla, voy a guardar la alegría y la voy a esconder debajo de la cama para que ahí esté y no se me pierda esa alegría. No, ¿qué haces con esa alegría?
De paso, cuanto más transmites tu alegría con las personas y cuanto más feliz eres con las demás personas, no solamente alegras la vida de las demás personas, sino que traes más alegría para contigo, porque Dios es así. Dios nos da la oportunidad de compartir y cuando compartimos nos da la capacidad de tener más. Conforme más soltamos, más capacitados estamos nosotros para recibir. Ahora, también es cierto que hay cosas que no recibimos de Dios. El sufrimiento, el dolor, ¿por qué no decirlo? El pecado. Sin embargo, Dios nos ha dado a muchos habilidades, dones y talentos. Ahora, la palabra de nuestro Dios, y quiero llevarles a esto, amigos y hermanos, todos tenemos un talento, todos. Eso es así. Todos tenemos un don o un talento, por lo menos uno. ¿Qué estamos haciendo con esos dones y talentos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? La palabra de Dios en Mateo 24:14 dice que será predicado el Evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay algo en lo cual se conjugan nuestro tiempo, nuestros tesoros y nuestros talentos. Y eso es en compartir el reino de Dios en esta tierra. Compartir evangelismo, hablar a otros del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, ahí se conjugan los cuatro, porque utilizamos nuestro cuerpo, porque hablamos, porque compartimos, porque expresamos, porque hablamos a otras personas del amor de nuestro Dios. Utilizamos nuestro tiempo porque apartamos parte del tiempo que Dios nos ha dado para compartir a otros de forma intencional lo que ha hecho en nuestras vidas. Nuestros recursos financieros también los utilizamos porque de lo que ganamos adquirimos material para compartir con otras personas. Y no solamente eso, sino que nuestros talentos. Algunos tenemos la capacidad de poder hablar y de expresarnos. Hay otros que no la tenemos y que batallamos y que somos penosos. Pero el Señor nuestro Dios, a quien pide, se le dará. Y aunque seamos tímidos, penosos, el Señor nos da la capacidad de decir, aunque seas tímido y penoso, y aunque no tengas esa capacidad, yo te la puedo dar si tú te pones en mis manos. Y he escuchado testimonios de personas que aunque son penosos y tímidos, han tenido contacto con otras personas y han traído a esas personas a los pies de Cristo Jesús. Ve todo lo que el Señor Jesús puede hacer cuando hay alguien decidido a utilizar los recursos de la mejor manera, a ser un mayordomo, un verdadero mayordomo de parte de nuestro Dios. Ahora, mis amigos y mis hermanos, centrémonos entonces, casi para concluir, en la última parte de la parábola. La última parte de la parábola es el regaño que se lleva el siervo inútil, porque así le dice en nuestro Dios en la parábola, el siervo inútil. ¿Será que el Señor se va a enojar con nosotros si no utilizamos de una forma correcta nuestros dones y nuestros talentos? Yo lo veo más bien como una advertencia para que no caigamos precisamente en ese error, para que no seamos partícipes del castigo de parte de nuestro Dios, sino que nos gocemos con Él en recibir un elogio y en recibir más todavía de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque veamos, por ejemplo, en la palabra de Dios, en la Biblia, el caso de Jonás y Nínive. Jonás fue a Nínive a predicar y aunque no utilizó el mejor sermón y no utilizó las mejores palabras para persuadir, la gente de Nínive escuchó y la profecía que había sobre esa ciudad no se llegó a cumplir. ¿Por qué? Porque obedecieron y cambiaron su rumbo. Pongámoslo en otras palabras más sencillas. Cuando yo era niño, mamá una vez me dijo que no saliera a la calle a jugar, porque si salía a la calle a jugar era muy probable que un automóvil me atropellara. Ciertamente mi mamá no quería verme, ¿verdad?, ser atropellado por un auto. Así que me dio una advertencia para que yo pudiera obedecer y me librara del castigo o más bien del sufrimiento que iba a ser provocado porque un automóvil me atropellara. El Señor nuestro Dios nos da esta parábola para que precisamente evitemos ser como el tercer siervo inútil. Un siervo, repito, un siervo inútil. Aquel siervo que tuvo miedo de no utilizar sus dones y talentos. Y aunque muchos de nosotros podamos tener
ese sentimiento de decir, ¿y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? No debemos de tener eso en nuestra mente. Tenemos que intentarlo. Y como dice, perdón, el dicho popular y coloquial de nosotros, la práctica hace ¿a qué? Hace al maestro. Cuanto más intentamos, más perfeccionamos. Cuanto más ponemos en práctica nuestros dones y talentos, más son pulidos. Y aunque no tengamos un don y un talento, eso es lo maravilloso de Dios. Al que pide, se le dará. Seamos buenos mayordomos, seamos excelentes administradores de parte de nuestro Dios. Así que podemos ver en esta parábola cosas que nosotros podemos evitar, pero ¿qué hay de las cosas que podemos hacer? Principalmente, si Dios nos da algo, que a todos nos ha dado, tenemos y debemos usarlo. Podemos utilizarlo para promover su reino y debemos utilizarlo para ello. Debemos utilizarlo y podemos utilizarlo para predicar el evangelio a las personas que nos rodean. No importando la capacidad que tengamos, los dones que tengamos, todo lo que tenemos es de nuestro Dios. La parábola no nos dice cómo, porque de paso, cuando el maestro se fue y los deja a ellos y les da los talentos de acuerdo a sus capacidades, esta parábola no nos dice qué fue lo que hicieron, no nos dice en dónde invirtieron el dinero. Y es más, nos deja la puerta abierta para llegar a pensar que en el tiempo en el que el maestro se fue, ellos fracasaron en algunas ocasiones en las inversiones. No les salió todo bien a la primera de cambio. Hubo errores, hubo desaciertos, hubo momentos de tristeza, pero no permitieron que esos momentos les afectaran y continuaron invirtiendo hasta que al fin se lograron expertos y dobletearon lo que el Señor les había otorgado. Repito, la parábola no nos dice cómo lo hicieron, pero que sí lo hicieron y que si nosotros lo hacemos, también seremos felices al aprender a utilizar lo que Dios nos ha otorgado. Amigos y hermanos, que el Señor les bendiga y que todos podamos ser buenos mayordomos, que no tengamos miedo a intentarlo y que seamos capaces, ¿verdad?, de poder recibir las palabras, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración. Amén, que así sea. Muchas gracias, Pastor Gallegos. Vamos a terminar, mis hermanos, este servicio entonando el himno Firmes y Adelante.